Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas de la Iglesia Zoe? Qué gusto volver a saludarles un domingo más por estos medios. Sigamos teniendo paciencia, un domingo más. Hoy vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios con mucho gusto. Quiero compartirles nuevamente unos versículos que hace 8 días estudiamos. Mateo 9, 9 al 13. Unos versículos que tienen que ver con el seguir a Jesús, con esta decisión de volvernos discípulos de Jesús. No religiosos, no pertenecientes a una iglesia. No está mal pertenecer a una iglesia, pero me refiero a que no es la meta, no es el objetivo final, no es exactamente lo que Dios espera o Dios desea de nosotros, sino más bien lo que Él espera es esa relación íntima, estrecha, de una persona que quiere caminar su camino, que quiere ir con Él, que quiere sentarse a escucharle, que quiere sentarse para comprender su propuesta, para escuchar qué tiene para nosotros. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hace 8 días vimos Mateo 9, 9 al 13, hoy lo volvemos a ver desde otra perspectiva. Ya saben que les he dado algunas veces 2 o 3 mensajes de un solo pasaje. Y eso es lo que vamos a hacer. Hace 8 días vimos, se levantó y le siguió. Y hablábamos exactamente de que Mateo estaba en la oficina de impuestos aduanales, trabajando como siempre lo hacía, ocupado, pues buscando cómo mantener a su familia, cómo salir adelante. Quizá algunos lo censuraban porque abusaba de esa capacidad que tenía, quizá había hecho por ahí algunas trampitas, algo así, pero estaba ahí trabajando en la oficina de impuestos aduanales y le llama Jesús, y entonces terminamos viendo que él, en cuanto le llama Jesús, no sé si instantáneamente o después de haber reflexionado un poquito, pero ¿qué hace él? Se levanta, deja lo que estaba haciendo, lo acomoda bien, lo pone en orden, no en una irresponsabilidad de mandar todo a volar, sino en algo que hacía para poder ir detrás del que consideraba su maestro. Habíamos dicho que estaba en la misma ciudad, una ciudad que Jesús había usado como su centro de operaciones para de ahí desplazarse hacia otras ciudades. Ahí estaba Jesús. Había visto seguramente a Mateo muchas otras veces, como alguien que vive en una colonia, en una comunidad, en un barrio, y pues conoces al que tiene la tienda, conoces al que trabaja en el banco, al que trabaja en cualquier cosa, en la farmacia, en la papelería, algo, ¿no? Conoces a las personas que tienen un negocio o que están empleados en algún lugar, en oficinas también del gobierno y cosas así. Ahí estaba entonces Jesús en el pueblo que él escogió como su centro de operaciones, y ahí estaba Mateo, a quien él conocía, en la oficina de impuestos aduanales. Yo quiero hablar un poquito más de cómo, en medio de una religiosidad aparente, Jesús hace una declaración. Puedes ponerle pausa a este mensaje, si gustas en este momento, ponle pausa, lee Mateo 9, 9 al 13, y entonces podemos regresar y seguir hablando de el tema de hoy. No tienen necesidad de médico. Mateo 9, 9 al 13, no tienen necesidad de médico. Ponle pausa. Bueno, si ya le pusiste pausa y estás regresando, que bueno, vamos a continuar estudiando un poco de la palabra de Dios. Mateo 9, 9 al 13, no tiene necesidad de médico. Les decía, según el versículo 9, Mateo estaba sentado en la oficina de impuestos aduanales porque ahí era su trabajo. Algunos de estos trabajadores no eran tan ricos porque eran personas honestas o cuando menos temerosas de que los fueran a cachar haciendo algo y no hacían nada. Pero había otros que pues cobraban por ahí algunas cositas y ganaban dinero, ¿no? De alguna forma. No eran muy bien vistos porque además trabajaban para el gobierno de Roma, y pues las demás personas como que no les parecía muy bien esto, porque Roma era el imperio que los estaba
esclavizando, oprimiendo y que abusaba mucho de ellos como judíos. Pero ahí estaba, sentado, trabajando. Lo llama Jesús. Se levanta y le sigue. Y luego pasa algo muy curioso. El versículo 10 dice que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa. Sentado a la mesa en la casa. Sentado a la mesa significa que ahí estaba ya, o sea, no era de que se sentó, ya me voy, sino estaba en un lugar sentado porque algo iba a suceder en ese lugar donde estaba sentado. Es decir, había preparado una comida y ahí estaba sentado. Aquí lo vamos a ver desde dos perspectivas, dependiendo de contestar esta pregunta. Dice el versículo 10, estaba sentado a la mesa en casa. Y uno se pregunta, ¿en casa de quién? La Biblia no nos da algo bien claro para decir estaba en su casa. En el idioma original, como en español, nada más dice estaba sentado a la mesa en casa. En casa. ¿En casa de quién? Dos posibilidades. En casa de Mateo, o como allí era el lugar donde Jesús había escogido para establecer su centro de operaciones, en casa de Jesús. En casa de Mateo o en casa de Jesús. Si hubiera sido en casa de Mateo, podríamos aplicarlo desde esta perspectiva. Bueno, el seguir a Jesús fue tan fuerte en Mateo que hasta le abrió las puertas de su casa y quiso compartirle a las demás personas de su gremio a quien había encontrado y todo lo que éste ofrecía y lo que estaba enseñando. Y de ahí podríamos sacar muchas enseñanzas de tu casa es una casa dispuesta a abrirla para que Jesús llegue. Por ahí empezaríamos, ¿no? Tu casa está abierta y dispuesta para que Jesús llegue a tu casa. Sería interesante pensar en esto. Quizá motivo de otro mensaje y de analizarlo desde otra perspectiva. Aquí lo que me llama la atención es lo que pasó. Estaba Jesús sentado en la mesa. La mayoría de los comentaristas dicen que en la casa de Mateo, pero hay algunos que dicen que no, que era la casa de Jesús y Jesús había organizado esa comida. Por eso había más crítica de parte de los que lo iban a criticar. Y estaba Jesús. Imagínense esto y por las partículas, las palabras que aquí aparecen en el idioma griego, imagínense esto. Todos sabían dónde vivía Jesús, en ese lugar, en esa casa. Y salía y venía, pero ahí estaba la casa de Jesús donde él vivía. Y en un lugar chico, aunque eran ciudades, pero chicas, no sé si miles, pero no creo que 100,000, eran ciudades de 3, 4, 5, 6,000 personas. Ahí estaba. Muchos conocían a Jesús, sabían quién era, qué estaba haciendo, y pues desde afuera se veía claramente quién estaba en la casa. Y ahí estaba, oye, ¿viste a Jesús? Ahí está sentado en su casa comiendo. Ah, bueno. Está con sus discípulos. Ah, muy bien, bueno, ya sabemos que ahí está Jesús. Pero un día pasaron las personas. Y va una persona con otra y le dice, ¿qué crees? Acabo de pasar por la casa de Jesús. ¿Cuál Jesús? El que, sí, ese mismo Jesús, el que anda ahí enseñando, el rabino que dice que es hijo de Dios o que dicen que es hijo de Dios y que está haciendo un montón de cosas, que ha sanado enfermos, que ha sacado demonios, que ha ayudado a muchas personas. Pues pasé por su casa, ¿qué crees? Oh, muy bien. ¿Y qué estaba haciendo? Pues estaba comiendo sentado a la mesa. Pero, ¿qué crees? Y el otro diría, ¿qué? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué crees que vi en la casa de Jesús, sentados junto con él en la mesa? ¿A quién crees que vi? Pues a sus discípulos, ¿no? Normalmente están con él. No. ¿A quién crees que vi? Sentados con Jesús, al ladito de Jesús, en su misma mesa, en su casa. ¿A quién crees que vi? Pues ¿a quién? A muchos, todos los fariseos, todos los publicanos,
todos los cobradores de impuestos y los pecadores. Ahí estaban en casa de Jesús. Lo peorcito de lo peorcito. Ni te imaginas. El que andaba ahí robando, ese también. Oye, el otro que anda haciendo, también. Y el que tiene ahí, no sé, 2, 3 esposas y que... Todos. En la casa de Jesús estaba Jesús comiendo y he aquí había muchos publicanos que cobraban los impuestos aduanales y trabajaban para el gobierno romano, odiados por los judíos y además pecadores. Y les he dicho que es muy relativo esto de pecadores. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces la definición es muy diferente. Y además la Biblia dice que por herencia natural de los seres humanos, todos los seres humanos nacemos pecadores, no por nuestros actos, sino por nuestra naturaleza, con una necesidad profunda de Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahí estaban. Les estaba platicando esta persona a la otra. Ahí estaba Jesús, con toda esa bola de pecadores. Y con todos los publicanos. Sentados en su mesa. Y además sus discípulos. ¿Te imaginas qué le está enseñando a sus discípulos ese rabino? ¿Qué va a pasar con todo esto? Por eso la sociedad está como está. Por eso la iglesia está como está. Por eso la religión está como está. Por eso, porque ahí anda ese rabino recibiendo en su casa, o si era en la casa de Mateo, yendo a la casa de pecadores, publicanos, con todo y sus discípulos. Qué escándalo. Qué escándalo tan terrible ha de haber sido para las personas de esa pequeña ciudad ver a este rabino con enseñanzas tan radicales, con enseñanzas tan diferentes a lo que enseñaban todos los demás, pero con unos ojos llenos de amor, de misericordia, de gracia, y con unas enseñanzas tan diferentes que transforman y trastornan todo el pensamiento de los que están a su alrededor. Ahí en su mesa, no tan solo con sus discípulos, sino también con publicanos y pecadores. Y dice muchos. Y aquí cuando habla la palabra en el idioma original polis, se dice en griego polis, muchos, habla de muchos. Perdón por la expresión, pero así decimos los mexicanos. Hay muchos, ¿no? Muchas personas hay ahí. No unos cuantitos, muchos. Ni cabían en la casa de Jesús. Y a lo mejor estaban en el patio, había mesas por todos lados y todos comiendo. Muchos. No sé dónde habían venido, no sé cuántos cobradores de impuestos aduanales habría en una ciudad en aquel tiempo. Y no sé a qué se referían ellos con muchos pecadores. Quizá ni siquiera eran pecadores, pero no eran personas religiosas que asistieran a una de sus sinagogas o que fueran personas que leen la Torah en la sinagoga o cosas de ese tipo, ¿no? A lo mejor ellos decían, pues no son religiosos practicantes profundos del judaísmo, de seguro son pecadores. A lo mejor muchas mujeres, no sé. Podemos pensar y argumentar y fantasear con a quienes ellos definían como pecadores. Pero de que había muchos cobradores de impuestos, rateros, majaderos, groseros, adúlteros, mujeriegos, locas, locos, no sé cómo le quieran llamar, pecadores, comiendo con Jesús, al ladito de Jesús. No estaba Jesús en una mesa y todos los demás allá. Aquí dice en ese sentados junto a. Aquí estaba Jesús y estaban aquí algunos publicanos, hay unos pecadores, allá los discípulos y todos en una mesa así, todos conviviendo y platicando y comiendo y pues todo lo que se hace en una comida. Cuando organizas una comida para convivir con alguien.
Y seguramente Jesús no andaba ahí contando chistes y emborrachándose. Estaba alegre, estaba feliz, hacía sentir bien a los que estaban comiendo con él, y seguramente en algún momento él les compartió sus enseñanzas, sus propuestas. Seguramente en algún momento, con su sabiduría, su inteligencia, su capacidad, su sagacidad, su astucia, él supo cómo compartirles a ellos la palabra de Dios, su propuesta de lo que es el reino de los cielos y cómo llegar al reino de los cielos. Y ahí estaban. Pero también en esa misma ciudad estaban los religiosos, los grandes religiosos, los que creían que eran lo más alto de la sociedad, lo más importante de la comunidad. Y de repente por ahí pasó uno caminando. ¿Cómo? Si al que debería invitar ese rabí es a mí. Yo que voy a la iglesia, oro 3 veces al día, me hinco y hago esto y hago todas mis oraciones y cumplo con todos mis rezos y me cuido de no vestir de esta forma y cuido de no decir esta cosa, no ver para allá, no ir aquello, no ver lo demás, no mirar lo otro. ¿Cómo a mí no me invitó a comer? Si yo soy uno de los más justos y santos de este pueblo. Si alguien se merecía estar ahí en esa comida, sería yo. Y pasaría el otro, y no te olvides de mí, compa, también tú eres de los buenos también. Entre los santos y justos de Capernaum, nosotros somos los que deberíamos estar en esa comida. No esa bola de pecadores. Ya estaban enojados. El versículo 11 dice exactamente que los fariseos, Perushim, que significa los puros y santos, como se calificaban a ellos mismos, porque ellos buscaban por todos los medios cumplir con toda la ley y ser agradable y ser mejor que los demás, pero en ese buscar cumplir la ley despreciaban a los otros y ahí fallaban. Por eso Pablo les decía, oye, de 10 mandamientos que quieres cumplir, fallas en uno, fallaste en todos. Y ahí estaban ellos, enojadísimos. Cuando supieron que estaba Jesús y hasta fueron a ver, ¿seguro que está con ellos? Sí, vamos a ver. Y ahí está Mateo, sí está Mateo. Y ahí está, no sé, sí, ahí anda. Y el otro, sí, ahí están todos los publicanos y todos los pecadores. ¿Seguro? Sí, vamos a ver. Y ya cuando se dieron cuenta que sí, tenías razón. Ahí están. Y de repente ahí salen 2 discípulos que van por los refrescos. Tráiganse más refrescos. Sí, vamos a la tienda por los refrescos, vámonos. Y ahí andaban, ¿no? Pedro y su hermano, no sé quién andaba ahí. Y los mandaron, figuradamente estoy diciendo, por los refrescos, ¿no? Entonces se acercan los fariseos. Oye, a ver, una pregunta, pues vemos que ahí en casa de Jesús pues hay fiesta, ¿no? Y está bueno. Pero una preguntita. ¿Por qué su maestro, porque su rabino, come con publicanos y pecadores? Y seguramente los discípulos dirían, caray, ¿y por qué no? Ni nos habíamos dado cuenta de quiénes eran. Simplemente el Señor nos dijo, vamos a preparar una comida, y ya sea en casa de Mateo o en la misma casa de Jesús, que es lo más probable, pues preparamos la comida, hicimos todo adecuadamente, y Él invitó a los que Él quería invitar, y a nosotros nos pareció que eran personas comunes y corrientes. Y hasta ellos se quedarían pensando, pues también somos pecadores. Y ellos se preguntaban, ¿y por qué no invitarlos? En medio de todo eso, Jesús dijo, ya los escuché, venga, les voy a explicar qué pasa. Los sanos no necesitan médicos. En la palabra en el idioma original, para hablar de sanos, dice los fuertes. Los que tienen un metabolismo fuerte, los que tienen, hablando figuradamente del enfermo, ¿verdad? Los que tienen un buen riñón, un buen hígado, un buen páncreas, unos buenos pulmones. Ellos no necesitan médico. Los que sí necesitan médico
son los que están enfermos. Y por eso como con ellos, con los que me necesitan. Los que creen que no me necesitan, no me van a seguir. No van a estar conmigo. No se van a convertir en mis discípulos. Pero los que me necesitan, es con los que yo estoy comiendo y es a los que vine a buscar. Los sanos no necesitan porque están fuertes. Los que necesitan son los que están enfermos. Y uno se hace esa pregunta, quizá por algún tiempo en la vida no, porque parece que estás fuerte y sano, ¿no? Pero en realidad, ¿quién no necesita un médico? En la especialidad que sea, ¿verdad? Algunos dentistas, algunos gastroenterólogos, otros internistas, neumólogos, alguna necesidad tenemos. Ponte a pensar qué es lo que tienes, ¿no? Que tengo el pie más corto, ¿no? Que mi riñón está más chiquito, es que tengo un problema aquí en la glándula no sé qué. Todo mundo, todo ser humano tiene necesidad de médico. Y así como todo ser humano tiene necesidad de médico, así todo ser humano tiene necesidad de Jesús, pero cree que no lo tiene. Ponte a ver si no tiene necesidad de médico. Quizá ahora con la sociedad moderna lo puedo ejemplificar más. Desde que naces hasta que mueres, tienes necesidad de médico. Desde que naces hasta que mueres, tienes necesidad de Jesús. Eso es lo que tenemos que pensar en este momento, en estos días. Los que no tienen necesidad no están, no lo siguen, pero los que tienen necesidad, ahí están. Jesús les dijo a estos religiosos que se creían muy sanos, muy santos, muy puros: pues si ustedes no tienen necesidad, por eso no están, pero los que tienen necesidad, aquí están, porque yo los he llamado, yo los he invitado, y como tienen esa necesidad de todo esto espiritual, están conmigo. Mateo 9, 9 al 13, no tienen necesidad de médico. Dios te bendiga.